Buenos días, iglesia. Les damos la bienvenida a este nuevo servicio dominical. En esta mañana les queremos decir que los amamos mucho, que los extrañamos mucho y esperamos que pronto volvamos a vernos, a abrazarnos, a saludarnos al menos. Yo lo quiero invitar a que, si usted puede y si usted desea, le mande el link de la escuela dominical que hasta ahora usted está viendo, que le mande el link a un familiar, a otra persona, que usted sienta que usted diga, ve, esta persona necesita hoy escuchar del Señor. Así como todos hemos necesitado en algún momento y hoy lo necesitamos y lo seguiremos necesitando. Lo invito a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 100. Libro de los Salmos, capítulo 100. Tiene como título Exhortación a la gratitud. Versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué salmo tan bonito, empezando por su título. Su título es Exhortación a la gratitud. El ser humano es su naturaleza que siempre esté pidiendo. Y yo creo que usted y yo también nos hemos identificado, hemos hecho eso en muchas ocasiones. Pedir, pedir, pedir. Y pensando, es más lo que pedimos que lo que agradecemos. Y ese salmo es muy bonito porque nos está exhortando a ser agradecidos, a dar gratitud al Señor de señores, al Rey de reyes. Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué bueno que nosotros empecemos, quizá en esta mañana también, en este tiempo de oración, a dar gracias al Señor, a ser agradecidos, a vivir agradecidos con lo mucho, con lo poco que tengamos. Qué difícil es agradecer cuando tenemos poco, pero cuando tenemos mucho, muchas veces, valga la redundancia, cuando tenemos mucho, pocas veces agradecemos. Entonces, los quiero invitar a que en esta mañana usted pueda ir y cerrar sus ojos y empezar a agradecer al Señor por todo lo que tiene. Si es mucho o poco, seamos agradecidos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que vivimos, con lo bueno y lo malo, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Así que yo le invito a que cierre así sus ojos y le demos gracias al Señor. Padre amado, en esta hermosa mañana, este domingo hermoso, nos presentamos delante de ti. Presentamos nuestras vidas, presentamos nuestras familias, presentamos, Señor, esta iglesia, presentamos cada una de las personas que quizá no hacen parte de la iglesia, pero que están aquí oyendo, están aquí conectados para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos agradecerte por este día, queremos agradecerte, Señor, por nuestras familias, porque hasta el día de hoy nos has sustentado, hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Hasta este día, Señor, tú nos has traído y nos hemos mantenido fieles, Señor. Hasta este día, tu misericordia, Señor, Padre, nos ha traído porque eres bueno, porque eres fiel.
Señor amado, y yo sé que tu misericordia, porque así tu palabra lo dice, y yo sé que todos los hermanos eh, lo hemos aprendido y lo seguiremos aprendiendo, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre nos estás mirando con ojos de amor, con ojos de misericordia, y tú no nos has desamparado. En todo este tiempo no nos has desamparado, no nos has dejado solos. Hemos visto tu mano, Señor, y te agradecemos por eso, porque podemos decir que no hemos pasado un día con hambre, Señor. Tú siempre has movido el corazón de otras personas. Tú siempre has obrado, Señor, a favor de tus hijos, incluso a favor de quienes aún no te conocen, Señor. Pero gracias, Padre, porque eres fiel, Señor, y nos das a tu medida, nos das a tu voluntad, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción.
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú.
eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Dios me lo bendiga una vez más, mis amados hermanos. Nos preparamos a estudiar la palabra de Dios. Allí donde usted se encuentra, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor para que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor Jesús, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Te suplicamos que a través de tu palabra hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida, nos cambie, nos transformes, nos renueves, nos ayudes y nos fortalezca. En el nombre de Jesús te damos la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén. En el día de hoy, mis amados hermanos, les voy a compartir un tema que le he puesto por título Reparando grietas espirituales. Y vamos a estudiar la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer allí los primeros versículos. Dice la palabra del Señor: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes y cada uno de mano de sus familias, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y llamó entonces el rey Joás
al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para la reparación de las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a hablar en el día de hoy reparando grietas. Las grietas muchas veces constituyen un elemento muy peligroso en una construcción o en una edificación. Grieta significa una hendidura o abertura de ancho mayor a 1 milímetro. No es lo mismo la grieta que una fisura. Una simple fisura es más superficial. Las grietas por lo general pasan las edificaciones y sus muros de lado a lado. Han habido muchos ejemplos a través de los tiempos de los daños enormes que puede causar una grieta. Especialmente acá en nuestra ciudad, en el 2013 ocurrió un acontecimiento que paralizó mucha parte de la ciudad y especialmente del área constructora. Y fue cuando se cayeron las torres del edificio Space. Según los estudios y las investigaciones, habían unas grietas muy serias en este edificio. Aparentemente, los reportes de la constructora decían que no eran graves. Los ingenieros decían que no presentaba ningún peligro para las personas. Sin embargo, los especialistas en el tema de nuestra ciudad llegaron a la conclusión que tenían que evacuar. Y evacuaron algunas partes de los edificios, pero lamentablemente siempre el edificio se cayó. Piensa uno qué fue lo que falló allí. Realmente pudo haber sido negligencia, pudo haber sido muchos factores, pero eminentemente lo que tengo que decir, mis amados hermanos, es que las grietas son súper peligrosas en la vida de una construcción, pero las grietas son más peligrosas en la vida espiritual de un creyente y en la vida de una persona. Primero vamos a mirar qué es lo que causan las grietas. Cuando pensamos en la edificación de cualquier lugar, de cualquier edificio, las grietas las pueden causar factores externos, pero también las grietas las causan cuando los materiales son defectuosos o son malos. Las grietas también las causan el sobrepeso y muchas cantidades y situaciones externas que pueden estar afectando el proceso de una buena construcción. Pero cuando pensamos en una de las cosas que más puede producir las grietas, se llama sobrepeso. El sobrepeso de una edificación hace que ella no resista, por lo tanto, se empiece a agrietarse y finalmente colapse. Si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, podemos decir que nuestra vida cristiana, las grietas las puede causar el pecado, las puede causar el sobrepeso, las puede causar todas aquellas cosas externas que nosotros vamos allí contemplando por años y que tarde o que temprano va cobrando factura a nuestra vida cristiana. En el pasaje que leímos, el pueblo de Israel venía de una restauración enorme. Ya había muerto Jezabel, ya la reina pagana había muerto en el contexto. Ya venía Israel en una restauración, ya los reyes paganos
como era Acab, no estaba, ni Jezabel, y el Señor había levantado a Jehú, que era un rey que estaba restaurando la nación. En ese proceso de restauración, la nación venía dando frutos muy importantes, pero en el pasaje que encontramos es que se levanta allí un rey, Joás, y él empieza a edificar, a restaurar la casa del Señor. Pero antes de restaurar, el texto nos dice que había lugares altos. Israel seguía adorando, ofreciendo incienso en los lugares donde se adoraban los dioses paganos. Pero Joás llama su atención y su concentración especial en restaurar la casa de Dios. Y llama a los sacerdotes y les dice: reparen el templo. La reparación al templo era algo muy importante para la nación de Israel. El templo representaba el corazón del pueblo, representaba la espiritualidad de la nación. Y eminentemente, si el templo no estaba reparado, la nación de Israel iba a estar en crisis. La nación de Israel iba a estar pasando momentos espirituales difíciles. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que usted y yo somos el templo del Señor, que usted y yo somos el templo del Dios Altísimo, y estamos llamados a reparar aquellas grietas. El pasaje dice que en la casa de Dios habían grietas enormes, y yo lo quiero llevar a que usted reflexione y piense cuáles son las grietas que nos están deteriorando. Muchas veces no le prestamos atención a estas grietas, y estas grietas, tarde o que temprano, pueden terminar de hacer colapsar nuestra vida cristiana. Pueden hacer colapsar un ministerio. Pueden terminar de hacer colapsar un hogar, una familia, una vida, una persona. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que usted y yo a tiempo corrijamos las grietas espirituales que hay en nosotros, las grietas espirituales que hay en nuestra casa, las grietas espirituales que hay en nuestra relación con Dios. Acá dice que habían grietas. El versículo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 12, dice: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, y cada uno de mano de sus familiares reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Los portillos muchas veces eran huecos que habían en las murallas de las ciudades. Era importante reparar estos huecos, porque cuando no se reparaban estos huecos, por allí se metía el enemigo y terminaba destruyendo la ciudad. Pero aparte de tapar los huecos, había que tapar también las grietas. Yo hago una reflexión: ¿cuáles son los huecos, las grietas en nuestra vida que usted y yo tenemos que reparar delante del Señor y delante de su presencia? Usted y yo no podemos ignorar la reparación de estos huecos y de estas grietas espirituales que empiezan a deteriorarnos y a dañarnos. ¿Qué causan las grietas? Hablábamos del sobrepeso. Muchas veces nos sentimos sobrecargados en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Estamos llevando un sobrepeso muy fuerte en nuestra vida laboral. Estamos llevando un sobrepeso muy fuerte en nuestra vida emocional. Todo este sobrepeso crea en usted y yo grietas que, así usted y yo no le demos la importancia, tarde o que temprano nos va a terminar derrumbando y destruyendo nuestras vidas espirituales. Aquí la casa de Dios, el templo, tenía grandes grietas, y el rey Joás llama al pueblo y le dice: hay que reparar grietas. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos que reparar grietas y pensar qué ha causado esas grietas. ¿Qué ha causado esas grietas en tu vida cristiana?
¿Qué ha causado esas grietas en tu vida familiar? ¿Qué ha causado esas grietas en tu vida espiritual? Y es importante que reflexione. Probablemente es un pecado, probablemente es un hábito, probablemente es una conducta, probablemente es algo que hay allí que está produciendo esas grietas que deteriora tu vida cristiana por completo. Pero quiero que miremos algo más. El conformismo que agrieta la vida espiritual es la segunda parte que quiero compartir. Porque cuando usted y yo miramos este pasaje, dice el versículo 1, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Él comienza a reinar en el 7º año. Pero hay algo interesante en el versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Entonces, encontramos de que el conformismo no había permitido que se repararan las grietas. Habían pasado aproximadamente 16 años, desde el 7º año al año 23, no se habían reparado las grietas en el templo. Imaginémonos, hermanos, lo que estaba causando todo este tiempo sin reparar las grietas. Un conformismo enorme. Entonces, lo que más puede producir grietas en nuestra vida espiritual, yo lo diría que es el conformismo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Mis amados hermanos, pasaron 16 años y el pueblo y los sacerdotes no habían escuchado el mandato del rey de reparar las grietas. ¿Sabe, mis amados hermanos? Nada trae más destrucción a la vida espiritual que el conformismo. Aparte del conformismo, había una falta de compromiso. Los sacerdotes no tenían compromiso. Y yo pienso y reflexionaba, es cuántas veces Dios nos ha llamado a que hagamos cambios, a que hagamos ajustes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y pasan años y años y la situación sigue igual, nuestro carácter sigue igual, nuestro comportamiento es el mismo. Seguimos con los mismos hábitos, hermanos, y no le damos la relevancia y la importancia que deben tener muchos cambios, que deben tener muchos cambios sustanciales en nuestros corazones y en nuestras vidas. La invitación es que necesitamos hacer esos cambios, porque el conformismo hace que la vida espiritual tenga más grietas, más vacíos. También encontramos en nuestro pasaje es que había de parte de los sacerdotes una indiferencia. En el versículo 8 o desde el 7 dice: llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaida, a los sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Qué triste, hermanos. O sea, los sacerdotes obedecen, pero yo veo una indiferencia. Y es que los sacerdotes
obedecen. El dinero que ellos estaban recogiendo, que era para la atención de parte de los sacerdocios, ellos obedecen y lo entregan, este dinero, para reparar el templo. O mejor dicho, no tanto lo entregan, no lo siguen recibiendo, pero al no recibirlo, también se hacen a un lado y deciden no reparar el templo. ¿Qué está haciendo que muchas veces tengamos más grietas espirituales? La indiferencia. Parece que no nos importara lo que está pasando alrededor de nosotros, que no nos importara lo que está pasando en nuestra familia, que no nos importara lo que está pasando en casa, que no nos importara lo que pasara con nuestros hijos. Estos sacerdotes no reparan las grietas, se hacen de lado y no asumen el compromiso necesario. El conformismo hace que nuestra vida espiritual tenga más grietas. Pero este conformismo, acompañado de la indiferencia y de la falta de compromiso, es letal en la destrucción de la vida de un creyente, de la vida de un hogar, de la vida de una familia y de la vida de una nación y de una organización cristiana. Ellos estaban conformes, no les interesaba el tema de reparar las grietas. Pero fuera de esto, quiero hablar cómo reparar esas grietas. ¿Qué necesitamos? Había un problema. Habían aquí unas grietas que habían que repararlas, que era importante no pasarlas por alto. Y yo hoy quiero tocar en esta otra parte de este tema de la palabra del Señor. Es cómo reparar las grietas. ¿Qué hay que hacer? Y lo primero que yo he puesto para reparar grietas es reconocer el peligro que me causan las grietas. O en la introducción hablaba del edificio Spence. Si la gente no hubiese reconocido el peligro que causaban las grietas en aquella edificación, muchos no hubieran desalojado y posteriormente allí hubiesen perecido. ¿Saben, mis amados hermanos? Lamentablemente nosotros muchas veces no reconocemos el peligro que causan nuestras grietas. No reconocemos el peligro que causa nuestro comportamiento, el peligro que causa nuestras actitudes, a nuestras familias, a nuestra vida cristiana, a nuestro trabajo, en el contexto en que nos movemos, que nos desenvolvemos. Las grietas son peligrosas. Y para usted poderla reparar, lo primero, mi amado hermano, es reconocer que esas grietas lo pueden llevar a la destrucción total, no solo de su vida, sino de su familia, de las personas que están alrededor suyo. Pero además de reconocer el peligro que causa las grietas, es importante identificar las grietas, identificar las grietas espirituales que usted y yo tenemos. Estoy mirando en el pasaje que estudiábamos, es que me imagino que para poder reparar estas grietas tenían que hacer un estudio, mirar los costos, los presupuestos, las demandas. Mis amados hermanos, usted y yo debemos identificar las grietas, los lugares precisos de nuestra vida, de nuestra relación con Dios que están deteriorados, de nuestra relación con Dios que están debilitados. Además de identificarla, es importante consultar con un experto sobre sus grietas. Muchas veces nosotros creemos que lo podemos manejar todo, pero lo primero es consultar con alguien que sabe, primeramente con Dios. Primeramente es importante que usted vaya y hable con Dios acerca de las grietas, de lo que está deteriorando. La nación de Israel tomó allí cartas en el asunto. El sacerdote que estaba encargado, dice en el versículo 9, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar.
La solución de Joaida es, bueno, vamos a hacer una alcancía, por decirlo así, vamos a recoger. Él identificó dónde estaban las grietas, pero reconoció también que se necesitaba dinero, que se necesitaba pagar un precio. Mis amados hermanos, para reparar las grietas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, hay que pagar un precio. Ellos empezaron a recoger el dinero, llamaron expertos, llamaron canteros, personas expertas en madera, en la organización del templo y restauración, y se pusieron manos a la obra. Cuando usted y yo identificamos nuestras grietas, debemos saber que hay que pagar un precio, mis amados hermanos. Ellos estaban dispuestos a reparar el templo, pero también es muy importante que usted y yo, hermanos, tomemos el tiempo necesario para la reparación de grietas. Hay que hacerlo. Tomemos el tiempo que sea necesario, pero hagámoslo. No dejemos pasar por alto aquellas cosas que están debilitando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, y no hagamos nada. Mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos y ponernos manos a la obra en reparar las grietas, en reparar aquellas cosas que pueden deteriorar nuestra vida cristiana. El no reparar las grietas te puede llevar a la destrucción espiritual, a la destrucción de tu ministerio, de tu familia y de tu vida cristiana. Mi amado hermano, la invitación es que tú y yo reparemos grietas espirituales, que usted y yo hagamos un alto en el camino. Muchas veces seguimos adelante e ignoramos lo que está ocurriendo, y cuando la ignoramos, tarde o que temprano, nuestro conformismo, nuestra falta de compromiso, nuestra indiferencia nos va a cobrar factura. Allí el rey reconoció que había que reparar la casa de Dios para poder restaurar también los lugares altos. Para restaurar otras cosas, primero tenemos que reparar nuestra espiritualidad, reparar nuestra vida cristiana y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida y en nuestros corazones. Yo lo voy a invitar allí, que oremos, que hablemos con el Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria. La alabanza y la honra es tuya. Yo te pido que nos ayudes a hacer los ajustes necesarios. Y allí, Padre del cielo, como el rey Joaida tomó la decisión de reparar el templo, como este rey tomó la determinación de reparar cada grieta, de pagar el precio, de ser diligente, de estar allí pendiente, que así nosotros tomemos, Señor, una determinación de reparar todas aquellas cosas en nuestra vida que nos están causando problemas en nuestro hogar, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación contigo. Señor, nosotros en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades no somos capaces, pero tú, a través de tu Espíritu Santo, nos puedes ayudar a hacer cambios significativos en nuestros corazones y en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor me les guarde y que la paz de Dios sea sobre ustedes. Les animamos a seguir adelante orando, clamando, intercediendo y escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Que el Señor me les bendiga y hasta una próxima oportunidad.